tardes a todos. Ahora va a ser un trabajo un poquito complicado después de esa masterclass de Albert, pero pienso que me ayudó mucho a explicar algunas cositas acá, como nosotros de Brasil hacemos con la bolsa de valores, cómo pensamos que cómo puede esto nos ayudar en día a día. Entonces, mi objetivo acá es explicar un poquito cómo es un poco formado los precios y cómo los brasileños usan esa herramienta. Bueno, pienso que Albert ya explicó un poco sobre ese histórico de precios de Nueva York. Entonces, como podemos ver, desde 70 hasta 25 pasamos por muchos momentos en la bolsa, entonces altos y bajos. Principalmente es importante explicar que buena parte de esa volatilidad también está relacionada a Brasil. Entonces, básicamente trayendo algunas informaciones de por qué Brasil está tan relacionado con esta alta y baja de precios en Nueva York, porque básicamente nosotros somos lo mayor productor de café. Entonces voy a traer acá las informaciones de producción en comparación con otros productores de acuerdo con nuestros números de Rabobank para esa cosecha 24-25. Entonces acá solamente viendo acá que nosotros producimos más que el doble en la última cosecha, y también no solamente la producción, pero también lo que es exportado, es tan importante como la producción. Y como podemos ver, producimos mucho, pero también exportamos mucho café. Entonces, esta es la principal importancia, que cuando Albert fala que la oferta y demanda, clima y consumo son fundamentos importantísimos para el precio, es por cuenta de esto. Porque, en fin, estamos diciendo que la bolsa de Nueva York opera encima de esos fundamentos tan importantes. Y acá trayendo también el consumo, porque de un lado, el clima atrapalla mucho la oferta, o impacta bastante la oferta. La parte macro sí trae muchas preocupaciones también con relación a la demanda. Entonces, cuando decimos que la inflación está alta, que las tasas de intereses también están elevadas, todo esto puede sí impactar el consumo de café. Y un poco acá también, como, sin embargo, hablamos mucho de Estados Unidos, de Europa, Brasil también es un grande consumidor de café. Entonces, cualquier reducción del consumo también va a traer impactos en los precios del café. Entonces, tanto oferta cuanto demanda de café, Brasil es un player muy importante. Entonces, acá solamente trayendo los números generales de consumo de café. Brasil es el segundo mayor consumidor de café después de Estados Unidos. Cuando comparamos aquí la cuota de mercado, Brasil también es el tercero mayor consumidor, considerando toda Europa como un solo player, exacto. Pero también un punto que es importante ver acá, el consumo per cápita. Entonces, podemos ver también acá que todos son países que tienen un invierno muy fuerte. Finlandia, Islandia, Holanda, Suiza, Luxemburgo, Bosnia, Italia y extrañamente Brasil. Entonces, también consumimos mucho per cápita. Entonces, es algo que es muy importante porque nosotros producimos mucho y consumimos mucho también. Entonces, tiene una grande contribución para el mercado global también. Y acá, un pequeño diseño de cómo fue la importancia de Brasil en los últimos 10 años. Entonces, yo trae acá un poco de lo que aconteció con los precios desde 2014 hasta 2025 y lo que aconteció en Brasil, efectivamente. Entonces, Albert ya trouxe algunas informaciones, pero acá solamente ilustrando un poco lo que aconteció en Brasil. Entonces, tuvimos en 21 una triple helada. Esto todo fue el inicio de la alta de precios de café, pero también antes tuvimos problemas con sequía, tuvimos problemas con irregularidad del clima, pero también tuvimos buenas producciones. Entonces todo esto podemos ver que los precios van bajando,
y apreciando de acuerdo con también lo que ocurre en Brasil. Obviamente no es solamente Brasil, porque también sabemos que, por ejemplo, un poquito antes de 14, Colombia tuvo problemas también. Entonces, no es solamente Brasil, pero Brasil contribuye mucho con ese escenario de altos y bajos. Y acá, ahora entrando un poquito en el asunto del bolsa, pero pienso que es muy importante hablar un poco de cómo es el perfil del productor de café brasileño. Entonces, acá solamente trayendo un poco la transformación en campo, de acuerdo con nuestro Instituto de Investigación en Brasil, de Estadística de Brasil, cómo era en 2016, cómo son en 2017, y prácticamente no hay tantos cambios en los próximos años. Pero acá algo que es muy importante decir es que cerca de, vamos a decir acá, 10%, un poco más, son responsables por 56% de la producción nacional. Entonces estamos diciendo que es un mercado muy concentrado en los grandes productores que tienen más tecnología para el campo y más información también. Entonces, acá solamente cómo está distribuido, pero también tenemos productores chiquitos. Certamente, más de la mitad de productores brasileños son chiquitos. 10 hectáreas no es tan chiquito así, pero tenemos muchos productores abajo de un hectárea, 2 hectáreas también. Entonces, solamente mostrando que tenemos sí una grande concentración de la producción, tenemos sí grandes productores, empresarios en Brasil investiendo en café. Y obviamente estos productores grandes y pequeños de Brasil consiguen accesar la bolsa. ¿Y por qué ellos hacen esto? Básicamente, nosotros en Rabobank trabajamos con grandes productores de café, obviamente por cuestiones comerciales y también porque nosotros no somos competitivos cuando tenemos que prestar dinero en reales, porque nosotros en Brasil somos un banco mayorista. Entonces, nuestra competitividad en general de prestar dinero en reales es bajo, muy bajo, especialmente comparando con otros players en Brasil como Banco de Brasil, Itaú, tal vez conocen esos nombres, pero nosotros no somos un banco minorista. Entonces, la persona física no puede abrir una cuenta y con esto no tenemos reales de nuestra cuenta, tenemos que siempre estar importando. Exacto. Entonces, cuando nos tornamos competitivos en este mercado en Brasil, cuando emprestamos en dólares o euros, porque ahí sí, nosotros somos Banco de Holanda, Europa, entonces generar dinero con dólares es muy más competitivo comparando con los bancos locales. Entonces, por eso actuamos especialmente con grandes productores o con exportadores, porque reciben en dólar. Entonces, tiene esta atractividad de recibir o sacar dinero en dólar. Entonces, acá, básicamente, un punto que pienso que es muy importante, porque especialmente productores hacen la protección o hacen la cobertura. Exactamente para esto. Y esto principalmente que queremos que los productores entiendan. ¿Por qué? Porque muchas veces los productores solo quieren que los precios vayan arriba, y son muy optimistas en este cuento, porque siempre esperan lo mejor, el mejor. Pero lo que decimos acá es que la cobertura no es solamente para ganar más plata, pero también para proteger de los momentos malos. Y un poco que este gráfico muestra que básicamente, obviamente, se hace con frecuencia la cobertura, no va a tener los mejores precios, pero va a tener un resultado bueno. Pero durante los años malos, cuando los precios caen, también no va a tener un pésimo un resultado horrible. Entonces, básicamente separamos esto en costo y a margen. Entonces, lo que queremos para nuestros clientes, pero también para todos en la cadena, es exactamente esto, que cuando los precios no caen, no quiebren, básicamente, porque es lo que acontece cuando los precios caen abajo de los costos de café. Y ya vimos acontecer antes. Entonces,
Básicamente lo que queremos acá es suavizar la curva de margen. Es lo que esperamos que especialmente los productores brasileños hagan. Obviamente, en un mundo ideal, todos los productores podrían accesar a este tipo de herramienta, pero sabemos que los mayores productores son los que accesan. También sabemos que, mismo con las cooperativas que también hacen eso para los clientes, no consiguen accesar todos los productores brasileños. Entonces, de cierta forma, es una herramienta muy interesante, pero sabemos que no son todos que tienen acceso a eso. Y si tú eres un productor brasileño, ¿dónde va a hacer esa cobertura? Básicamente, como Albert ya habló, tenemos Nueva York, Londres para Robusta, Nueva York y para Arábica. En Brasil tenemos BMF o la B3, como conocemos. O entonces, vende en el mercado físico para el comerciante local, algo como esto. Entonces, esas son las opciones de vender el café en Brasil. Pero, ¿por qué siempre hablamos de Nueva York? Y acá una comparación de los open interest o número de contratos. Entonces, acá, en esta tabla acá, podemos ver la cantidad de contratos abiertos. Del otro lado, la cantidad de contratos abiertos en Nueva York. Entonces, si tú eres un productor, quieres entrar y salir de la bolsa en el momento que te conviene. Entonces, básicamente, acá está el justificativo de por qué Nueva York es tan importante para el mercado de café. Porque hoy, básicamente, tenemos, estaba viendo un poco antes, algo como 185.000 contratos abiertos. Es bajo comparado con 3-4 años atrás, porque teníamos algo como 380.000 contratos. Entonces, perdemos un poco esa liquidez, pero todavía ainda es un mejor sitio para hacer esa cobertura. En cuanto a Brasil, como podemos ver, tenemos un poco más de 10.000 contratos, menos que esto. Entonces, si quieres hacer alguna cobertura, los brasileños siempre van a Nueva York. Lo próximo, Albert ya dicho sobre los diferenciales. Entonces, en Brasil, normalmente para hacer el hedge o la cobertura, normalmente va a la bolsa, pero tienes que vender físicamente su café en el mercado local. Entonces, básicamente, ¿qué los productores hacen? Van a la bolsa, hacen la cobertura, y pero tienes que vender en Brasil todavía. Y con esto, ¿qué ocurre? Básicamente, tenemos una diferencia promedia de 20% entre Nueva York y los precios locales de Brasil. Entonces, no es siempre 20%, porque los diferenciales varían. Albert ya ha dicho eso. Pero, normalmente, se va a bolsa, los productores tienen que tener eso en mente. Porque normalmente, se va a la bolsa, vende el café, va a tener en el mercado físico cerca de 20% menos. Entonces, tienes que tener eso en mente cuando vas a hacer la cobertura. Pero es mejor estar en riesgo de basis, como llamamos, o diferencial, do que riesgo de mercado, porque el mercado está 100% expuesto a ese riesgo. Entonces, es algo que siempre defendemos en nuestra institución. Creo que Albert también en Stonex, la mayoría de las empresas que hacen la cobertura. Entonces, por esto la correlación es muy buena y por esto es algo que da certo en Brasil. Y acá, yo no he destacado acá solamente para resumir un poco, pueden después tener acceso a esa tabla, a esa presentación, pero ¿cuáles son las opciones si un productor quiere ir a bolsa de valores en Brasil? Nueva York, obviamente. Tenemos los contratos futuros, tenemos NDF, o Forward Not Impeccable, que básicamente
son lo mismo, porque básicamente lo que difere uno al otro es que en contratos futuros tienes que ir a una corredoras, exacto, perdón. Y NDF es casi lo mismo producto, pero quien da ese servicio son bancos y otras cooperativas que también hacen esto. Entonces solamente difiere quién va a proveer ese servicio, porque bancos y algunas cooperativas tienen acceso a hacer ese tipo de estructura. Y una ventaja de esto es que en caso de contratos futuros, el productor tiene que depositar el margin call, la llamada de margen. Pienso que así técnicamente que se dice. Entonces, si el precio sube, tienes que depositar, depositar en la corredora. Si el precio cae, obviamente la corredora te paga. Pero esto es algo que en un ambiente de alta volatilidad, la mayor parte de los agentes de mercado, como exportadores, productores, ven sufriendo mucho, especialmente con los flujos de caja. Entonces, no es a toa que con esta volatilidad muchas empresas quebraron. Y también un otro punto que es más técnico, pero también es posible, el mercado de opciones. Entonces, básicamente, siendo bien simplista para que todos entiendan, se cree que los precios van a subir más. Al vez de se quedar parado, puede ir para el mercado de opciones y montar algunas estructuras para tener un rango un poco mayor de ganos. Entonces, por ejemplo, en un caso de NDF contratos futuros, por ejemplo, si quiero vender ahora, voy a vender algo como 13.50, 13.40, porque es el precio ahora en el mercado. Pero si creo que los precios van a subir, algo como 3.80, 3.90, yo puedo simplemente utilizar esas herramientas de opciones para tener un rango un poco mayor. Obviamente, tengo que abrir mano de algo. En este caso, si el precio cae también, yo tengo que tener un rango para compensar a alta que posiblemente yo pueda ganar. Entonces, básicamente son esas herramientas que tenemos en Brasil, en cualquier país productor de café que trabajan con ese tipo de herramientas. Y acá no voy a extender tanto, porque Albert también ya habló un poco sobre este asunto de los fondos no comerciales, de cómo ellos están entrando en el mercado, pero es algo que también, además de Brasil, también hace parte del mercado e impacta mucho la volatilidad del precio de café. Entonces, es un punto que es muy importante, no es tanto discutido en el mercado, pienso especialmente entre los productores y exportadores, pero también es muy importante entender que este tipo de fondo de inversiones, de inversionistas, están entrando cada vez más en el mercado de café, no solo café, pero commodities en general, y van a traer esa volatilidad. Entonces, pienso que sí, es importante tomar cuidado con esa gestión de flujo de caja, porque volatilidad también trae sus riesgos, pero es mejor você estar protegido, cubierto, do que estar expuesto al mercado. Entonces, con esto cierro mi parte. Gracias a todos.